Hoy quiero concluir esta serie Cruzando el Desierto con la persona más maravillosa de la Biblia y de toda la creación, Dios mismo en la persona de Jesucristo. El evangelista Lucas nos hace una descripción detallada de los 40 días de Jesús en el desierto. Nuestro Señor Jesús no necesitaba ir al desierto, mas Dios Padre nos enseña que ni aún Jesús se libró de pasar por el desierto y nos deja su ejemplo de cómo bregar, qué hacer, qué decir cuando crucemos el desierto. Si ustedes tienen sus Biblias, ese relato de Jesús en el desierto está en Lucas capítulo 4, versículo 11 al 13. El evangelista Lucas, como también Marcos y Mateo, tienen este relato, pero el más completo lo tiene Lucas, y por eso estoy usando a Lucas. Es que Jesús fue tentado como nosotros. Recordemos, mis hermanos y mis hermanas, que Jesús es el Hijo del Hombre. Es un ser humano hecho carne como cualquiera de nosotros. Y Él no podía escapar de lo que había en esta tierra física, como es la tentación por causa del príncipe de las tinieblas, que hasta el día de hoy sigue con su labor de hacer daño a la humanidad. En este patrón de pruebas, Jesús no fue la excepción. Y las escrituras dicen que es Dios mismo el que lleva a Jesús al desierto para probarse a sí mismo y para prepararlo para la misión. Leamos, mi hermano y mi hermana, el primer versículo del capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Escucha la palabra de Dios, mi hermano y mi hermana. ¿De dónde viene Jesús? Del río Jordán. ¿Qué había pasado en el río Jordán? Si usted va a Lucas capítulo 3, ahí un capítulo antes del 4, en el versículo 21 y 22, el Espíritu Santo llenó con su presencia a Jesucristo cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Y le dio el reconocimiento de quién era Jesús. Mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo, le dice Dios en la nube cuando el Espíritu Santo posa sobre Jesús y lo llena con su Santo Espíritu. Escuchen esto, mis hermanos y mis hermanas. Muchos de ustedes están diciendo, pero si Él era Dios, ¿qué necesidad Él tenía de ser lleno del Espíritu Santo? Si Él era Dios, no necesitaba ser bautizado. Pero es que, mi hermano y mi hermana, Dios se hizo hombre, ¿para qué? Para que nosotros sigamos su ejemplo. Por eso tenía que ser bautizado. Por eso tenía que ir llevado al desierto. Para ayudarnos con su ejemplo a entender cómo Él bregó en el desierto y cómo ustedes y yo bregamos en el desierto de la tentación y de la prueba. Escuchen esto, mi hermano y mi hermana. Dios permite que sea colocado a la misma altura del hombre humano, del hombre caído. La diferencia es que Jesús es un ser sin pecado, es un ser puro, limpio, pero Él es el ejemplo de los que le siguen a Él. Nosotros somos sus discípulos, y como discípulos y como pueblo de Dios, tenemos que entender lo que Él hizo y cómo nosotros ponemos la mirada no en el apóstol Pedro, no en Elías,
no en Moisés, no en ningún discípulo o en ningún profeta ni en ningún rey de Israel. La palabra de Dios en hebreo dice que nuestra mirada está puesta ¿en quién? En Jesucristo, consumador de nuestra fe. Es en Él. Por eso, mi hermano y mi hermana, dentro de toda la gente que hay dentro de la Biblia, para mí Jesús es y seguirá siendo el ejemplo máximo. Porque lo que hizo Jesús es superior a lo que hizo Elías, a lo que hizo Moisés, a lo que hizo Daniel o Ezequiel, José, a lo que hizo Pedro, Pablo, cualquiera de ellos, porque Él es Dios. Y eso es lo que me llama a mí la atención y me da el deseo, mi hermano, de predicar y enseñar a Cristo, porque yo trato por todos los medios de poner mi mirada en Él y no en el hombre. Amén. Así mismo, mi hermano y mi hermana, Dios prueba a sus hijos, a sus siervos, para ver si estamos preparados y listos para ser usados por Él. Porque mi hermano y mi hermana, todo hombre y toda mujer llamado al ministerio o llamado a servir en la iglesia de Jesucristo debe pasar por el desierto para ser probado en las tentaciones. Y entendemos, mi hermano y mi hermana, entonces, ¿qué estuvo haciendo mi hermano y mi hermana Jesús esos 40 días en el desierto? Y es lo que nos invita a Jesús a que nosotros hagamos cuando entramos a un desierto. Dice las Escrituras en Mateo, capítulo 4, versículo 2, nos dice que Jesús estuvo ayunando por 40 días. Y ahí, en el mismo texto de Lucas capítulo 4, dice en el versículo 2, era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Es decir, que si no comió en aquellos días, ¿qué estaba haciendo? Ayunando. Era lo lógico, mi hermano. En uno dice que estaba ayunando, aquí dice que pasado 40 días no había comido, estaba ayunando, punto. No le busque otra cosa al texto. Y es lo primero que Dios nos invita a nosotros, mis hermanos, cuando entramos en el desierto de la tentación. Tenemos que ayunar y tenemos que orar. Jesús lo hizo ¿por cuánto? 40 días. Viene la primera tentación. Versículo 5. Entonces el diablo le dijo, me parece que era cubano porque le dijo, chico, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Mi hermano, mi hermana, Satanás le hace una pregunta a Jesús con duda, ¿sí o no? Si eres hijo de Dios, casi nada. Es un insulto para Jesús, mi hermano. Y es que la manera en que Satanás lo tienta a uno es con dudas. Si eres cristiano, no es que si soy, es que yo soy cristiano. Yo soy hijo de Dios. No, es que yo no soy el hijo de Dios, yo soy Cristo, el Salvador, el Mesías. Eso no tenía duda Jesús, mi hermano, mi hermana. Lo del diablo es poner en duda nuestra mente, lo que creemos, lo que pensamos. Si hubiera sido yo, mi hermano, mi hermana, en ese momento, por darle a saber que tengo el poder, no solo hubiera convertido las piedras en pan, sino también en pan de bonos, en croquetas y en pastelitos. Sí, mi hermano, porque es que Satanás nos tienta. Si usted es hijo de Dios, si usted es pastor, hágame esto. Y nosotros, por darnos lo de la fuerza y el poder, nos tiramos. Y es una tentación la cual nos hace dudar y nos hace mostrar que no somos humildes, sino que somos arrogantes y que pretendemos tener poder, y el poder no viene sino por la gracia de Cristo, mi hermano. Vemos la humildad y la centralidad
de Jesús cuando le responde mi hermano en el versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Mi hermano, mi hermana, Jesucristo conocía el Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Porque va allá al Deuteronomio, donde está escrita esa palabra, y la trae aquí al Nuevo Testamento y la incluye en el Nuevo Testamento, para que ustedes y yo, como los judíos del Antiguo Testamento, los judíos del Nuevo Testamento, la Iglesia de Cristo, podamos decirle a Satanás, la palabra de Dios dice, no de todo lo que hay en esta sociedad es como yo me alimento, sino de la palabra, de lo que dice Dios, de lo que viene de Dios. Jesús, mi hermano, se niega a la comida para mostrar su dependencia en el pan del cielo, la palabra de Dios que lo sostendría no solo en el hambre física, sino también en la hora de la tentación. También nosotros, mi hermano, tentados a ocuparnos tanto en el pan material, más trabajo, más ocupaciones, que descuidamos la lectura de la palabra, que dejamos de meditar en las promesas de Dios y dejamos de creer y caemos en la tentación de desconectarnos de Dios y caemos en las manos del maligno, que nos injerta los espíritus del desánimo, de la indiferencia, y nos debilita para contestar al diablo con la palabra de Dios. Muchos de nosotros, mi hermano, somos llevados al desierto para que el mismo Espíritu de Dios nos vuelva a abrir la palabra y a enseñar la palabra, para que cuando salgamos del desierto y volvamos a ser tentados, nosotros usemos la palabra de Dios. Sí, mi hermano. Cuando la tentación venga en forma de pensamientos a tu mente, en forma de imágenes a tu mente, usted inmediatamente recita la palabra de Dios. Por eso es necesario estudiar la palabra de Dios. Es necesario meditar en la palabra de Dios. La segunda tentación, mi hermano, viene en el versículo 5, 6 y 7. Escuchen la palabra de Dios. Versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti, Jesús, te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí, mire la jactancia de Satanás, me ha sido entregado y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adoras, todo será tuyo. Mi hermano, la gran mentira de Satanás está en el versículo 6. Hacer creer que es dueño de todo. Usurpar algo que no le han dado. Mentiroso, ¿sí o no? Sí, porque las escrituras a mí me dicen que a Jesús se le dio ¿qué? La potestad de ser Señor de todo lo creado. Ahí no dice el diablo. Pero el mentiroso le dice eso, ese cuento a Jesús. Mire, mi hermano, mi hermana, hagámoslo de esta manera. Si Satanás le quiere meter ese gol a Jesús, que conoce las escrituras, ¿cómo no se lo va a meter a usted y a mi hermano? Sí. ¿Cuántas veces, mis hermanos y mis hermanas, nosotros somos tentados en esta área por no conocer las escrituras? Él no es dueño de nada, mi hermano. Él sí tiene poder, pero el poder está limitado. Es más, las escrituras nos dicen, mi hermano y mi hermana, que los pies de Jesús están pisando la cabeza de Satanás, porque Él está debajo de Jesucristo.
No tiene nada. Pero el cuento de Satanás es que él tiene todo el poder. O si no, pregúntele a un narcotraficante, que creen que tienen todo el poder del mundo. Pregúntele a un gobierno corrupto, que tienen todo el poder de decir, este pueblo es mío y hago con él lo que me da la gana. No. Tienen un poder limitado, porque pronto esos están, si no están 3 metros bajo tierra, están encarcelados, y si no están encarcelados, están huyendo. Entonces, ¿dónde está el poder? No tienen. Pero mi hermano y mi hermana, también nosotros somos tentados a poseer los bienes materiales, a trabajar para comprar casa, carro nuevo, para viajar, y muchas veces a robar, a mentir, a hacer cosas en contra de la moral y la ley para adorar los bienes materiales. Y somos derrotados en la tentación por no usar la palabra de Dios. ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo derrotó a Satanás en la segunda tentación? Verso 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿De dónde viene, pastor, eso? Del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 3. Jesús sabe las escrituras, mi hermano. Jesús no se pone, mi hermano, de bravucón, ni se arremanga las mangas para decir aquí, a ver quién es el más fuerte aquí, venga acá. Ni le pone a insultarlo, ni a decirle que se va a morir Satanás. No, mi hermano, porque muchos de nosotros, muchas veces, equivocadamente se nos ha enseñado que nosotros podemos pisarle la cabeza a Satanás. Eso es mentira, mi hermano y mi hermana. Ojo con eso. No se ponga a jugar con fuego porque se quema. Satanás conoce la debilidad de todos nosotros y sabe dónde nos atienta. Y en el momento en que usted está desconectado de la palabra de Dios, ¡pum!, llega la tentación y dice, ¡bingo! Y nos derrota. Entonces nosotros no lo tenemos pisado. El único que tiene pisado a Satanás con sus pies es el que lo venció en la cruz del Calvario. Usted no lo venció en la cruz del Calvario, mi hermano y mi hermana. Así que ojo con esas enseñanzas si vienen de otras iglesias. Que hagan guerra con Satanás y que póngalo y golpéalo. Ojo con eso, mi hermano, que con eso no se juega. No nos pongamos de bravos ni de machos, porque usted y yo seguimos siendo pecadores y muy débiles. Aquí la única manera de ser fuerte es cuando soy humilde como Jesús y cuando la gracia de Cristo me arropa y me llena con su poder. De otra manera, usted y yo estamos perdidos, derrotados. Pero Jesús tiene el poder y tiene la autoridad de decirle, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Punto. La tercera tentación, versículos 9 al 11. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, nuevamente la mentira, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Y mire la osadía de Satanás, hermano. Sabía las escrituras. ¿Sí? Tremendo. Porque anteriormente Jesús le recordaba las escrituras, ¿sí o no? Ahora el cabezón este, el cachudo este, le dice las escrituras a Jesús, como si él no las supiera. Porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Listo, Satanás, hermano? Ay, tremendo. Sí, mi hermano y mi hermana. ¿De dónde, mi hermano y hermana, sacó Satanás las escrituras? De Deuteronomio capítulo 6, versículo 16
Y del Salmo 91, 11 y 12, se lo sabe, ¿sí? Es astuto. Porque no es inteligente, es astuto, como una serpiente. Y cuando le conviene usa las escrituras. Ojo con eso, mi hermano y mi hermana. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Verso 12. Dicho esto, no tentarás al Señor tu Dios. No vas a tentar, no me vas a tentar, porque nuestro Dios no es tentado. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó. Y quedó ahí, ¿no? No. Las escrituras, mis hermanos y mis hermanas, nos dicen que se apartó de Jesús. ¿Por cuánto? Por un ratito. Después vengo cabezón cargado y te vuelvo a tentar. Mi hermano, ¿cuántas veces nos tienta Satanás? Todos los días. Todos los días, mi hermano, mi hermana. Yo lo digo por mí, mi hermano, mi hermana. Yo trabajo por los últimos 21 años rodeado de mujeres. En los hospitales, en los nursing homes. La mayoría son mujeres, las enfermeras de hoy en día, mi hermano, y los médicos de hoy en día, la mayoría son mujeres. Y los que limpian son mujeres la mayoría. Y yo a veces me veo rodeado, mi hermano y mi hermana, peor que acá en este grupo. Una cantidad de gallinas, hermano. Que yo pido ayuda, oye, Señor. Y yo estoy en una estación de enfermería haciendo una llamada o escribiendo mis notas, y alrededor de mí, mi hermano, pueden haber mínimo 10 mujeres. ¿Y qué creen que están hablando las mujeres? Porquerías. Y alguna le dice, oye, respeten al pastor que está ahí. Ah, él también es macho. Y si no le gustan las mujeres, le gustarán los hombres. Y siguen hablando de sus porquerías. Pero gloria a Dios que yo tengo la autoridad de hablar de Cristo. Y decirles, a mí no me van a tentar con sus cuentos. Porque yo todas las mañanas le pido al Señor usando el Padre Nuestro. Líbrame de caer este día en tentación y líbrame de caer en las manos de Satanás. Amén. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, la palabra de Dios nos dice que Satanás es insistente y él es porfiado y no se va a dar por vencido hasta que logre su cometido. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Desviarlo a ustedes y a mí del camino del Señor. Ese es su objetivo. No hay otro, mi hermano y mi hermana. Todos los hijos de Dios, todos los que confesamos a Jesucristo, tenemos un enemigo común y se llama Satanás. Y Satanás tiene los mismos 4 ejércitos que tiene nuestro Dios en el cielo. Él copia lo que hace Dios. Tiene potestades, imperios, reinos y huestes de maldad en toda la esfera de la tierra. ¿Qué nos ayuda, mi hermano y mi hermana? Que Satanás, que fue el que se rebeló en el cielo, porque él era del cielo, se rebeló porque él quiso ser igual a Dios o mayor que Dios y quería tener los 3 atributos únicos que tiene el Dios Todopoderoso: el atributo de la omnipresencia, porque Dios está en todo lugar. No me pregunten cómo, pero yo lo creo. Amén. Él es todopoderoso. Amén.
y Él es omnipresente. Él está aquí y omnisciente, todo lo sabe. Amén. Satanás no. Por eso es que Él manda a su ejército a espiar. Y entonces, si estamos aquí hablando de que Dios es todopoderoso, un espíritu que haya por acá va y le dice: no, allá el cabezón del pastor ese de Oasis está hablando mal de nosotros. Ahí no forma de entrar. No, lleve otros días, no, ni con 30. Bueno, otro día lo sitiamos, déjelo por ahora, y se van y buscan a otro. Y así es como funciona, mi hermana, el mundo del espionaje del enemigo nuestro. En conclusión, mi hermana, ¿cuál fue la actitud de Jesús en los 40 días en el desierto? La correcta. Nos dejó su ejemplo. Primero, la oración y el ayuno. Esa fue la actitud que Él usó al entrar al desierto. Lo segundo, hizo la voluntad del Padre. Fue humilde. No hizo su voluntad, porque si Él hubiera hecho su voluntad, hubiera arruinado el plan de Dios. Digo: papá, usted me mandó aquí a ser humilde, ahí bajo la cabeza. Tranquilo. Un día me levanto la cabeza y a este cabezón le voy a dar duro. Pero por ahora me hago humilde, para que tú seas exaltado y glorificado. Y no se dio a las 3 tentaciones del diablo, porque hizo la voluntad del Padre. La fórmula para vencer la tentación y ser librados del maligno es centrar nuestra vida en Dios, en Cristo, y sumergirnos en su palabra. Jesús confiaba en el poder que le daba el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo dio a sus discípulos un recurso para usar cada día, que nos prepara para vivir cada día con Dios en el centro de nuestras vidas. Y les enseñó a orar el Padre Nuestro. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. ¿Qué es lo primero que reconocemos en el Padre Nuestro cada día? Que Dios es nuestro Padre celestial. Lo santificamos y lo bendecimos cada día. Le permitimos que haga su voluntad en nosotros, como se hace la voluntad de Él en el cielo. Pedimos que nos dé el pan de cada día. Nos otorga el perdón para que así nosotros también perdonemos. Pedimos que no nos deje caer en tentación, sino que nos libre del maligno. ¿Cuándo hacemos esta oración? Todos los días, porque el diablo insiste hoy, mañana y pasado mañana. Tenemos que depender de Dios. Mi hermano y mi hermana, esta experiencia que usted y yo vivimos en los 40 días con Jesús en el desierto es lo que nos da el poder para ser librados de caer en la tentación y ser dominados por el maligno. Está en usted, está en mí. ¿A quién le doy el sí? ¿A Jesús o a Satanás? Eso depende de ti, mi hermano. Oremos. Señor Jesús, es tan profundo vivir y vivenciar por imaginación los 40 días de Jesús en el desierto. Mas el Espíritu Santo nos permite hacer esa vivencia y nos permite extraer
lo necesario, lo que necesitamos saber de la vida de Jesús en el desierto. Y te damos gracias por su ejemplo. Gracias porque nos has dado una gran lección. Y yo sé, Señor, que en nuestras fuerzas nosotros somos muy débiles. Mi voluntad es muy frágil. Y mi forma de responder a las tentaciones de este mundo y de esta sociedad está todos los días a punto de ceder. Mas gracias porque te tengo a ti. Contamos con un Dios poderoso. Contamos con un Jesús que obedeció al Padre, que le dijo: yo creo en ti, yo creo en tu palabra, yo creo en tu poder y yo voy a obedecer. Gracias por la obediencia, Cristo. Gracias por obedecer y hacer la voluntad del Padre. Y gracias porque no cediste a la tentación. Ay, cuántas tentaciones tenemos cada día nosotros. Por eso te buscamos y te anhelamos. Señor, deseamos conocer más de tu palabra, porque es que esa palabra tiene poder. Es más, Señor Jesús, usted nos recuerda en 2 de Timoteo, capítulo 4, que hay una de las armas del soldado cristiano que tiene dos funciones, una para defender y otra para atacar, y es la espada de la palabra de Dios. Ayúdanos a usar la armadura de Dios todos los días para ser guardados y protegidos del maligno. Te alabamos, Cristo. Gracias por la oportunidad que nos das de terminar esta serie cruzando el desierto. Y por todos los ejemplos bíblicos de hombres y mujeres de fe que nos han dejado una enseñanza, pero sobre todo la enseñanza más completa nos la deja Jesucristo, porque Él nos ayuda a algo que es de todos los días entre nosotros, y es la influencia maligna a la tentación. Líbranos de la tentación y guárdanos del maligno. Es nuestra oración continua, cada mañana, cada día, y en mi oración por mis hermanos y mis hermanas en la fe, sobre todo para nuestros líderes y nuestros pastores, evangelistas, misioneros, predicadores, pastores, maestros, que somos más tentados porque somos parte del liderazgo de la cabeza de la iglesia. Ayúdanos, Cristo. Muchas gracias. Muchas gracias por enseñarnos este día de que con el poder de la palabra de Dios, con la oración y el ayuno, con hacer su voluntad y obedecer a nuestro Padre Dios, somos librados de caer en la tentación y guardados de caer en las manos del maligno. Gracias, Cristo. Gracias por su enseñanza y por su palabra. Mi deseo es obedecerla y ponerla en práctica esta semana. Ayúdanos. Y te damos gracias. Y su pueblo dice: amén, amén y amén. Pues nada, mis hermanos, concluimos esta